Vida de los santos de Alban Butler, 20 de julio, Beato Ignacio, Manjín y compañeros mártires. Era necesario ser tan incapaz como la emperatriz Xiaji para hacer el intento de restablecer la política china por medio de los servicios de aquella asociación de bandoleros que era de los boxers combatidos desde mucho tiempo atrás por el gobierno. Cuando la emperatriz les hizo saber que, a falta de aprobación oficial, les dejaría hacer a su antojo, ellos no imaginaron otro medio mejor para libertar a China de los extranjeros que el de desencadenar una verdadera guerra civil con pillaje, incendios y asesinatos. Algunos mandarines, conscientes de lo absurdo del método, persiguieron a los boxers como delincuentes. Otros, sobre todo en las provincias vecinas a Pekín, cumplieron las directivas de la emperatriz y llegaron hasta prestar a los boxers el apoyo de las tropas regulares. Desde 1898 los cristianos sintieron los efectos del odio de los boxers, quienes los consideraron como cómplices de los extranjeros. Los cristianos comprendieron enseguida que no podían esperar ninguna protección por parte de las autoridades y se organizaron entre ellos, fortificando sus ciudades para que les sirvieran de refugio en caso de peligro. En 1900 se agudizó la amenaza. Las casas fueron incendiadas. El asesinato de 2 misioneros el 19 de junio marcó el principio de la persecución sangrienta contra las misiones de los jesuitas. En la pequeña capilla de Aui perecieron los padres Remy y Soré y Modesto Anluer. El primero era originario de Bambeque, diócesis de Cambria, donde nació el 22 de enero de 1852, el segundo en Rochheim, en la diócesis de Estrasburgos, el 22 de mayo de 1847. La muerte de los 2 mártires apresuró la huida de los cristianos a la ciudad fortificada de Chauquiajo. El padre Manjín, encargado desde 1897 de la sección de Qinchao, que comprendía las 2 cristiandades de Qianchao y la de Chauquiajo, organizó la resistencia. León Ignacio Manjín, el último de una familia de 11 hijos, nació el 31 de julio de 1857 en Berny, cabecera del cantón al sur de Metz, en donde su padre ejerció por 6 años las funciones de juez de paz. Hizo sus estudios elementales en el internado dirigido por los hermanos de las escuelas cristianas en Beauregard, cerca de Thionville. En 1867 su padre fue trasladado a Sedan y el niño fue puesto en el colegio de San Clement de Metz, dirigido por los jesuitas. Pero estos fueron expulsados por los alemanes en 1872 y León Ignacio los siguió y pasó 3 años en el colegio de Amiens, donde se habían refugiado. Por su dinamismo y alegría era muy querido de sus compañeros, los que no se sorprendieron poco cuando el 5 de noviembre de 1875 vieron que ingresaba el noviciado de los jesuitas en Saint-Aichul, cerca de Aims, aquel muchacho a quien creían tan casquivano como ellos mismos. Sus 2 años de noviciado y sus 4 años de estudios literarios y filosóficos en Ljubljana pasaron sin mayores peripecias. El 2 de noviembre de 1881 fue nombrado profesor para 6º grado en el colegio de Saint Gervais en Lieja. Durante algún tiempo se preocupó por las misiones, pero tanto le interesaron sus clases que no volvió a pensar en otra cosa, sino hasta junio de 1882, cuando su provincial le propuso inesperadamente enviarlo a China. Un tanto desconcertado al principio, aceptó y después de haber pasado 15 días con su familia, se embarcó para Marsella. El 17 de septiembre de 1882 llegó a Tientsin 6 semanas más tarde. Durante 4 años estudió la teología y la lengua china. Fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1886, el día que cumplió 29 años. Su primer puesto fue en el distrito de Cauchen, en la misión de Cheli. Se reveló como un buen administrador y organizador calmado y firme. Poseía además una alegría comunicativa. Después de 3 años, en 1890, lo trasladaron al sector de Huiqianfu en calidad de ministro. Este cargo le imponía el cuidado de velar por los intereses de 20.000 cristianos del distrito. Él los defendía ante las autoridades civiles y aun éstas, a pesar de su paganismo, no tardaron en apreciar su amabilidad y su destreza.
Lamentaba un tanto el verse completamente absorbido por los cuidados de administración, porque casi no disponía de tiempo para el cuidado de las almas, pero aceptaba esta situación porque por ningún motivo se hubiese permitido transgerir los mandatos de la obediencia. Se alegró muchísimo cuando al final de 1897 le encargaron la sección de Qing Shao, que comprendía esa cristiandad y la de Shao Qingho. Esta última tuvo que ser fortificada en vista de los malos tiempos que se avecinaban. Cuando se enteró de la muerte de sus dos compañeros, el padre Manjin se refugió en Chao-Kien-ho, junto con un hermano suyo en religión, el padre Pablo Den, sacerdote de la Compañía de Jesús nacido en Lila, el 1 de abril de 1847. Chao-Kien-ho se convirtió muy pronto en un asilo para 3.000 cristianos. El padre Manjin sabía que el norte de su distrito ya había sido atacado, pero no imaginaba que su ciudad no tardaría en serlo también. Los Boxer aparecieron el 14 de julio, pero se los hizo retroceder. Los ataques que emprendieron durante los 3 días siguientes resultaron en otras tantas derrotas para ellos, pero el 20 de julio regresaron apoyados por las tropas regulares y hacia las 7 de la mañana vencieron la defensa y entraron en la ciudad, en donde mataron a todos los transeúntes que encontraron al paso. Más de 1.000 personas se habían refugiado en la iglesia. El padre Manjin y el padre Den se colocaron ante el altar para dar valor y reconfortar a sus ovejas aterrorizadas. Los Boxer llegaron, abrieron a empeños la puerta de la iglesia, pero no entraron, sino que desde fuera vociferaron: a todos los que salgan se les perdonará la vida. El padre Manjin, que no quería ver a su grey dispersada, alzó el crucifijo y habló a sus fieles. Quedémonos aquí, les dijo. ¿Qué importa si es ahora o después? Tarde o temprano nos veremos todos en el cielo. El padre Den avanzó entre los fieles mientras recitaba el Confiteor y después el acto de contrición. El padre Manjin dio a todos la absolución general. Los Boxer, impacientes por la tardanza, comenzaron a hacer disparos al aire. Después abrieron el fuego contra los cristianos que se hallaban en el interior de la iglesia. Marie Chao Ouche trató de defender con su cuerpo al padre Manjin y cayó herida. El padre Den, alcanzado por la espada, se arrodilló ante el padre Manjin para recibir la última absolución, según antes de que una descarga le abriese el pecho. Mientras tanto, los Boxers habían prendido fuego al techo de esteras y cañas de la iglesia, por donde las llamas se extendieron rápidamente. La sotana del padre Manjin comenzaba a arder cuando una descarga lo hizo caer muerto al pie del altar. Al mediodía, el techo de la iglesia se había desplomado sobre los cristianos ya muertos, y el fuego acabó de consumir sus cuerpos. A este grupo de mártires anónimos hay que añadir todos aquellos a quienes los Boxer encontraron en las calles, en las casas o en los alrededores. El proceso de beatificación enumera 56 nombres de las personas sobre quienes algunos testigos pudieron transmitir detalles. A Pedro Saucencin se le invitó a que abandonara el cristianismo. Respondió que no podía renegar del Creador del mundo. Le cortaron la cabeza. Juan Bautista Chao Ouyei, también fiel discípulo del padre Manjin, fue asesinado a golpes de hacha. María Fo se había refugiado en casa de sus parientes paganos. Ellos le entregaron a sus verdugos para que le mataran. Barbé Sauilén Sheu intentó huir durante la noche, pero cayó en manos de los Boxer, que la descuartizaron. José Matien Choun, médico y catequista, tuvo el dolor de ver apostatar a los miembros de su familia, pero él permaneció inquebrantable. No es cuestión para mí el renunciar a mi religión. Yo creo firmemente en Dios. Manténme sin quieren, moriré de buena gana. 4 jóvenes huérfanas del hospicio de Wanglaquia se presentaron a los verdugos tomadas de las manos y prefirieron morir antes que perder su honor. Se llamaban Lucía Wang Chen, María Fong Kei Oun, María Si U y María Sheng Su. Madre de un jesuita, María Tou Chao Che, había escapado al principio, pero regresó a presentar su cuello a la espada para no traicionar a Cristo. Magdalena Tou Fong Qiu y su hija María Tianchu se habían escondido en los cañaverales, pero fueron descubiertas por los Boxers que allí mismo las acriballaron por causa de su religión.
Magdalena estaba con vida todavía cuando la arrojaron a la fosa. Pablo Nan, su hijo Juan Bautista Oumantán y su nieto Pablo Ouanchao fueron sacrificados juntos por ser cristianos en la ciudad de Sialou Luis y dos hermanos Raimundo y Pedro Lizán fueron arrestados. El primero lo condujeron al templo y lo combinaron a que adorase a los ídolos. Como se rehusara, junto con su hermano fue atormentado cruelmente hasta expirar. Los dos hermanos, Pedro y Juan Bautista Chaoming, fueron arrestados cuando trataban de socorrer a sus mujeres y a sus hijos que huían como locos. Todos fueron asesinados. Teresa Chen Qing-xie y su hermana Rosa Chen Qing-xie fueron abordadas por los boxers que le propusieron hipócritamente: si tienen miedo a la muerte, síganos y no les pasará nada. Teresa no dejó engañar y respondió resueltamente: yo solo seguiré a Jesucristo. Las traspasaron con lanzas. Pedro Wang Soulong fue llevado ante los ídolos y, como persistiera en proclamar su fe, fue atado a un poste por los cabellos con su pelo. La piel se desgarró y cayó por tierra con la cabeza ensangrentada, repitiendo en alta voz que nadie ni nada lo podían separar de Cristo. María Gouli Cheu tenía 75 años y dijo a sus hijos y a sus nietos: si apostatáis, no os reconoceré más por hijos míos. No tengáis miedo, muy pronto estaremos en el cielo. Ella consiguió morir la última para alentarlos hasta el final. A Juan Wen-yin, catequista de Tongkeu, le cortaron la cabeza. Xiang Huilu, todavía catecúmeno, lejos de escuchar a los que le aconsejaban que declarara que él no había sido bautizado, gritaba públicamente: soy cristiano. Recibió su bautismo de sangre. Marcos Qitian tenía prohibido acercarse a la Eucaristía desde hace 30 años, porque no quería renunciar al opio, pero no cesaba de pedir a Dios la gracia de una buena muerte. Llamado a juicio, afirmó valientemente su fe y lavó su pecado con su sangre. Ana Nan Xian Cheo, María Nan Gou Senu, Ana Nan Xiao Cheo y María Nan, apodada Linghua, no se dejaron convencer de ninguna manera a practicar la impiedad y fueron cruelmente golpeadas hasta morir. Pablo Liu Xin Tei tenía 79 años, vivía en Langxiaoqiu, a donde muchos cristianos habían huido. Se puso sus vestidos nuevos, cogió su rosario y su libro de oraciones, y cuando vio a los verdugos los saludó a la manera cristiana. A su pregunta: ¿eres cristiano?, respondió: nosotros lo somos desde hace 5 generaciones. Al punto recibió un violento golpe de sable. José Juan Cuizú y Juan Wang Cuizín prefirieron morir que escapar a sus perseguidores al precio de una ligera mentira. Teresa Xianqian rehusó toda reverencia a los ídolos. Fue atravesada con una lanza junto con sus 2 hijos. Todavía catecúmeno, Lang Changcheo se declaró cristiano, y después de haber recibido múltiples golpes, fue arrojado junto con su hijo, Pablo Lang Eul, a su casa transformada en horno ardiente. Isabel y su hijo Simón Singh mostraron el mismo valor a través de la crueldad de sus torturadores. Se unieron en la muerte como se habían unido en vida. Los amigos de Pedro, Leu Seu, le aconsejaban que salvara su vida, pero él permaneció firme en su fe y cuando pereció por la espada se convirtió en su intercesor ante Dios. Una familia completa de Mkia Chao fue arrestada: José Wan Seu Mi, Lucía Wang Chao, Ana Wang y Andrés Wang Tianqing. Ana, que tenía 14 años, declaró: espero aquí la voluntad de Dios y de muy buena gana moriré mártir. Un golpe de espada le cortó la cabeza. Un pagano quiso salvar al pequeño Andrés, que no tenía sino 9 años, pero Lucía, su madre, se interpuso: si yo soy cristiana, ¿cómo mi hijo podrá dejar de serlo? Mátalo enseguida y a mí después. El niño fue atravesado con un cuchillo y ella fue decapitada. María Guangli Xiao tuvo también que resistir a los consejos de los paganos que querían salvarla. Se declaró abiertamente cristiana y la mataron enseguida. Qi Chao Seu, que a causa de tener una familia pagana era catecúmeno en secreto, sintió el deseo de declararse cristiano y fue bautizado con su sangre. Yo Fang Xiaoqia, María Chao Qiu Cheo y sus hijas Rosa y María se escondieron en un pozo por miedo a la brutalidad de los soldados, pero estos las sacaron de allí y las mataron. Marchand, renombrado por su probidad, y José
Yuan Qingyi se hicieron todavía más renombrados por su glorioso martirio. Pablo Kiaoting Chao era el jefe de los cristianos de Xixiaotong. Que perezca mi cuerpo, pero no mi alma, decía el verdugo. Destrozado, lentamente dio el más bello ejemplo de valor. Una maestra de escuela, Rosa Guanghui, fue denunciada. Los boxers le preguntaron, ¿eres cristiana? Sí. ¿Quieres apostatar? No. Le cortaron las mejillas con un cuchillo. Permaneció firme. Le cortaron una oreja. No repetía, no quiero apostatar, soy hija de Dios. No renegaré de él. La mataron a golpes de espada y la arrojaron al canal. La tarde del 20 de julio de 1900, los boxers cortaron la cabeza a los cuerpos del padre Manqui y del padre Deng y los colgaron a las puertas de Qingzhou. Durante 15 meses, la ciudad de Chaoqianhou permaneció desierta. Las ruinas de la iglesia sepultaron los restos de los cristianos quemados dentro de ella. El proceso comenzó en 1901 y terminó con la beatificación de 56 mártires el 17 de abril de 1955.